Muchas personas piensan que el dolor de espalda se soluciona con pastillas o con reposo, pero ¿sabías que fortalecer tu core puede ser mucho más efectivo? En este vídeo te quiero contar qué es el core, por qué es fundamental para la salud de tu espalda, cómo puedes entrenarlo para que a partir de hoy le digas adiós al dolor de espalda. Y además, como siempre, te voy a enseñar 5 ejercicios básicos de core que puedes aplicar desde ya. Vale, ahora quiero que cierres un momento los ojos y visualices un árbol, un tronco, con sus ramas. ¿Por qué? Porque voy a explicarte qué es el core utilizando un árbol como ejemplo. Este árbol del que estamos hablando y del cual tienes en mente tiene un tronco que es muy robusto, estable, fuerte y que permite que las ramas se puedan mover con total libertad sin que el árbol en sí se dañe. Si extrapolamos esto del árbol a lo que es tu cuerpo, el core es la zona central o núcleo de tu cuerpo, que es lo que permite generar estabilidad para que tus brazos y tus piernas se puedan mover con total libertad sin que haya daño y riesgo para tu columna. Si te fijas en esta imagen que te dejo aquí, cuando hablamos de core no solamente nos referimos a los abdominales, esta es una creencia muy común, nos estamos refiriendo a abdominales, a zona lumbar, a glúteos, a musculatura escapular, a musculatura del serrato, en definitiva todos esos músculos que ayudan a generar estabilidad a nivel de columna. Ahora bien, ¿por qué es importante el core si tienes dolor lumbar? Pues porque básicamente una de las principales causas de dolor lumbar es la falta de estabilidad en esa zona. Y es que, si lo piensas bien, si tu core no funciona correctamente, tu zona lumbar no va a tener estabilidad y por lo tanto no va a poder moverse de forma controlada. Y con el paso del tiempo, esto lo que provoca que es, pues evidentemente, dolor. Si echas la vista atrás, la semana pasada te hablé de la importancia de la movilidad de cadera para que tu zona lumbar no se moviera en exceso. Te dejo el vídeo por aquí por si no lo has visto. Y para ayudar a que la zona lumbar tenga esa estabilidad que buscamos, no solamente necesitamos buena movilidad de cadera, que sí, sino también una buena estabilidad a nivel de core. Antes de que te explique cómo debes entrenar tu core, quiero recordarte que puedo ayudarte de forma individualizada si tienes dolor de espalda, gracias al programa Cuerpo Sin Dolor. Este es un programa con el que ya hemos ayudado a cientos de personas a eliminar su dolor lumbar, ya sea por falta de movilidad de cadera, por falta de estabilidad a nivel de core, porque no tienen fuerza en su musculatura, por el motivo que sea. Individualizamos el trabajo y trabajamos contigo durante el tiempo que haga falta para que te recuperes. Tienes el enlace con la información del programa en la descripción de este vídeo. Vale, ¿cómo entrenamos el core correctamente? Antes de nada, quiero que te quites de tu mente la idea de que entrenar el core es hacer abdominales. Si tuviese que darle una puntuación al trabajo abdominal, hacer abdominales sería únicamente un 10% en relación a lo que tu core puede hacer. Esta es una creencia muy arraigada y que está muy presente y es muy difícil de cambiar. ¿Y de dónde viene esta creencia? Pues del culto a la estética y de creer que las personas que tenían un core fuerte eran aquellas a las que se les notaba o se les marcaba los abdominales. Sin embargo, para que se te marquen los abdominales no tienes que hacer abdominales, lo que tienes que hacer es dieta, perder la grasa del abdomen y se te marcarán sin ningún problema. Ahora bien, para entrenar correctamente el core necesitamos 3 puntos: resistencia, control de los movimientos y estabilidad ante el movimiento de brazos y de piernas. Haciendo eso y solamente haciendo eso tendremos un entrenamiento efectivo de core. Así que presta mucha atención porque a partir de ahora te voy a enseñar 5 ejercicios que están explicados al 100% con el objetivo de reforzar el core que puedes empezar a implementar desde tu próximo entrenamiento. Ejercicio de antiextensión, trabajo de core, pero vamos a hacerlo con polea. Si no tienes polea, una goma te puede servir también, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atarla arriba y el movimiento empezaría desde esta posición, ¿vale? Muy importante, aprieto un poquito abdomen, hago una ligera retroversión de la pelvis, es decir, meto culo para adentro para asegurar la estabilidad del cuerpo. Manteniendo eso, subo brazos, dejo que los brazos vayan hacia atrás, todo lo que puedan, ¿vale? Y ahora, soltando aire, vuelvo. Subo arriba, bajo. ¿Cuál sería un error? Llevar los brazos hacia atrás y que el cuerpo hiciera esto, que se estirase hacia atrás. Si eso ocurre, vas a notar como la zona lumbar empieza a molestar un poquito. Llega hasta donde puedas controlar tu zona lumbar. Bird Dog es un trabajo a nivel de core bastante importante y bastante interesante, y tenemos que tener muy en cuenta mantener una correcta alineación del cuerpo, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es, si es la primera vez que lo haces, puedes estirar la pierna primero
y luego estirar el brazo contrario. Aquí mantenemos un par de segunditos y vuelvo abajo. Si por el contrario no es la primera vez que lo haces y esto ya lo tienes controlado, el movimiento iría seguido. Aguanto y vuelvo. En ningún momento hago el movimiento de tal forma que arquee exageradamente la espalda o que cuando haga el movimiento note esto, ese desequilibrio. Eso quiere decir que mi cuerpo no está trabajando como debe, y si ese es tu caso tendrás que ir un paso atrás, buscar estabilidad y desde ahí hacer el movimiento. Vamos a hacer un ejercicio de core con la polea o con la goma, ¿vale? Fíjate que tengo la pierna que está más alejada de la polea o del lugar donde has puesto la goma, está delante, ¿vale? Cojo con las dos manos y desde aquí traigo girando un poquito el tronco, ¿vale? Dejo que gire, vuelvo arriba. Dejo que gire un poquito el tronco, vuelvo arriba. Voy a hacer las repeticiones que se me indican a este lado, cambio de lado y repito. Para los press de rodillas, la posición de rodillas te genera más estabilidad y es menos intensa que la posición de pie. Para ello anclamos la goma, la vamos a llevar parte baja del pecho, parte alta del abdomen y desde aquí cojo aire, suelto, vuelvo atrás, cojo aire, suelto. En ningún momento dejo que la goma me venza, porque entonces perderé la tensión del abdomen. Vamos a hacer un trabajo de core, un trabajo de plancha sobre el banco de forma unimanual, ¿vale? Aquí tienes que tener en cuenta que cuanta más altura le pongas a esto, más fácil será el ejercicio. Por tanto, prueba con un banco. Si lo ves sencillo, intentas buscar algo que sea un poquito más bajo o incluso a ras de suelo. Y si lo ves muy duro, le pones un par de discos aquí encima o lo que sea y tienes un poco más de altura. Entonces, vamos a hacer el movimiento de plancha. Posición, ya sabes, hago una ligera retroversión de la cadera, meto ombligo y cuando estoy aquí, quito un brazo y mantengo el tiempo indicado. Si son 30 segundos, pues serían 30 segundos por lado. Bueno, pues como has visto, puedes realizar estos ejercicios dentro de tu rutina de entrenamiento al finalizar la misma. Puedes incluirlos 2-3 veces por semana, no es necesario mucho más, y puedes hacer las series y repeticiones que te he indicado en cada uno de los ejercicios. Si te ha servido esta explicación y has entendido un poquito mejor qué es esto del core y por qué es tan importante, dale like, suscríbete al canal, porque voy a seguir compartiendo contenido súper útil e interesante que te va a ayudar a mejorar tu dolor de espalda de una forma efectiva, lo más rápido posible y segura. Y hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.